Today we're gonna drive the Bugatti Chiron for the first time since the accident. En la etapa anterior del proyecto, Matt Armstrong y su equipo estuvieron muy cerca de hacer que el coche fuera conducible. Instalaron con éxito un nuevo interior y nuevos radiadores, pero el progreso se detuvo cuando el radiador delantero falló una prueba de presión. Este fallo impidió que el sistema de refrigeración pudiera llenarse. Los radiadores habían sido fabricados a medida desde cero porque no había repuestos disponibles, y se sospechaba que una de las unidades había sido dañada durante el transporte debido a una abolladura visible. A pesar de este contratiempo, Matt Armstrong ya había logrado un progreso significativo. El coche había sido dividido en dos, se reparó el soporte de la caja de cambios, todo fue reensamblado y el motor se arrancó por primera vez. También se reemplazaron los airbags utilizando componentes compatibles de otros fabricantes. Sin embargo, para poder continuar, era necesario reparar el radiador dañado. El trabajo se reanudó en la parte trasera del coche, donde Matt Armstrong se centró en revisar el sistema de refrigerante. Había depósitos separados para la refrigeración del motor y para los intercoolers, ambos alimentando radiadores en la parte delantera. Un radiador era de fabricación personalizada, mientras que el otro era original. Se realizó una prueba de presión en este sistema secundario. Tras alcanzar alrededor de 10 libras por pulgada cuadrada sin detectar fugas, se confirmó que esa parte del sistema estaba intacta. La atención volvió entonces al radiador defectuoso. Oh, she's driving good. Matt Armstrong comenzó a desmontarlo retirando mangueras, desatornillando soportes, desconectando tubos de rebose y separándolo del coche. Una vez retirado, el daño se hizo evidente. Una abolladura había comprometido la estructura del radiador, probablemente rompiendo un delicado sello interno formado durante la fabricación. Para repararlo, se consiguió un núcleo de reemplazo. Matt Armstrong y el equipo cortaron la sección dañada y reconstruyeron el radiador utilizando el nuevo núcleo mientras reutilizaban los depósitos originales y las pestañas de montaje. Esto requirió una soldadura TIG precisa, especialmente porque el radiador estaba hecho de aluminio. Mientras se realizaba esta reparación, Matt Armstrong también se encargó de tareas más pequeñas pero esenciales. Se volvió a instalar el depósito de limpiaparabrisas y se solucionaron varios componentes faltantes o dañados. Una caja de fusibles dañada fue reemplazada por una unidad compatible de otro vehículo, demostrando cómo se podían adaptar piezas a pesar de la rareza del coche. La reconstrucción del radiador continuó con los depósitos soldados al nuevo núcleo y las pestañas de montaje transferidas desde la unidad antigua. Una vez terminado, Matt Armstrong realizó una prueba de presión fuera del coche. El radiador mantuvo la presión muy por encima de los niveles normales de funcionamiento, confirmando que la reparación era estructuralmente sólida. Sin embargo, durante la reinstalación surgió un nuevo problema. El núcleo de reemplazo era unos 10 milímetros más ancho que el original. Afortunadamente, aún encajaba dentro del chasis, y Matt Armstrong ajustó los soportes de montaje para hacerlo funcionar. Esto incluso proporcionó una ligera mejora en la capacidad de refrigeración. Al mismo tiempo, el trabajo avanzaba en la parte trasera del vehículo. Matt Armstrong reemplazó una bomba de aire secundaria faltante con una unidad compatible de otro coche. Aunque no era esencial para el rendimiento, evitaba luces de advertencia y garantizaba un funcionamiento más suave. El reensamblaje adicional incluyó la instalación del parachoques trasero, el difusor y los componentes aerodinámicos. Como muchas de estas piezas eran de fibra de carbono y no estaban dañadas, Matt Armstrong pudo reinstalarlas sin necesidad de repintarlas. También se restauraron las conexiones eléctricas y los componentes de flujo de aire. Con el radiador instalado, el sistema de refrigeración se preparó para una prueba de vacío. Matt Armstrong conectó una herramienta para eliminar el aire y crear presión negativa. Cuando el sistema mantuvo el vacío, indicó que no había fugas inmediatas. El siguiente paso fue llenar el sistema. Utilizando el método de vacío, Matt Armstrong introdujo alrededor de 39 litros de refrigerante. Sin embargo, pronto apareció una fuga en el radiador reparado, lo que obligó a drenar el sistema y retirar nuevamente el radiador. Con Bob ausente, Matt Armstrong intentó reparar las fugas por su cuenta. Tras identificar las zonas problemáticas, probó la soldadura TIG, algo mucho más difícil de lo esperado. A pesar de sus esfuerzos, la reparación no resistió. Una vez que Bob regresó, reparó correctamente el radiador,
y Matt Armstrong confirmó mediante pruebas de presión que finalmente estaba sellado. Esto demostró lo crucial que es la experiencia al trabajar con componentes de aluminio delgado. El radiador fue reinstalado nuevamente, y esta vez se realizaron pruebas tanto de vacío como de presión. Sin detectarse fugas, Matt Armstrong volvió a llenar el sistema de refrigeración con éxito. El trabajo adicional incluyó la instalación del filtro de aire para la bomba de aire secundaria. Con todo en su lugar, finalmente llegó el momento de hacer funcionar el motor hasta alcanzar la temperatura. Matt Armstrong añadió combustible, reconectó la batería y monitoreó los datos en tiempo real. A medida que el motor se calentaba, se completaron los niveles de refrigerante y las temperaturas se acercaron a los 90 grados. Los ventiladores de refrigeración se activaron como se esperaba y el sistema se estabilizó sin fugas. Tras múltiples contratiempos, Matt Armstrong finalmente logró un sistema de refrigeración completamente funcional. Con ese éxito, la atención se centró en eliminar las luces de advertencia del tablero. Matt Armstrong priorizó el sistema de airbags, identificando fallos relacionados con sensores de impacto y un fusible pirotécnico. La barra de impacto frontal, completamente destruida en el accidente, tuvo que ser recreada desde cero. Bob dedicó más de 60 horas a fabricar una nueva barra de impacto de aluminio sin medidas precisas. Una vez instalada, Matt Armstrong colocó sensores de impacto provenientes de Porsche. Las pruebas eliminaron algunos fallos, pero quedaron dos. Entonces, Matt Armstrong descubrió un cable roto oculto que iba a un sensor de impacto. Tras repararlo, uno de los fallos desapareció. El problema final del airbag se rastreó hasta un fusible pirotécnico parcialmente defectuoso. Aunque el coche aún arrancaba, las pruebas confirmaron que necesitaba ser reemplazado. Con los sistemas principales en funcionamiento, Matt Armstrong llevó el Bugatti Chiron reconstruido a su primera conducción adecuada desde el accidente. El coche tuvo un rendimiento impresionante. Las luces de advertencia comenzaron a desaparecer, los sistemas funcionaban correctamente y se conducía con suavidad a pesar de la falta del parabrisas. Después de la prueba de conducción, la inspección mostró que todo se mantenía en buen estado, incluyendo el soporte de la caja de cambio reparado y el sistema de refrigeración. Sin embargo, Matt Armstrong identificó un problema restante, un sensor desalineado que quedó atrapado durante el reensamblaje, lo que requeriría un desmontaje parcial para solucionarlo. En general, Matt Armstrong había llevado el coche desde un estado de daños severos hasta uno completamente funcional y conducible. Solo quedaban problemas menores, como el fusible pirotécnico y pequeños fallos de sensores, antes de que la reconstrucción pudiera considerarse completa.